Buenos días, familia. ¿Qué tal? Bien. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, nuestros pastores no están aquí en este día, pero nos mandan muchos saludos y ya esta semana los tendremos de vuelta aquí en Barcelona. Y bueno, tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. A ver, tengo muchos nervios, pero me pongo a pensar que yo decía, en vez de ponerme nerviosa, voy a pensar en lo bueno que Dios ha sido y lo contenta y lo feliz que estoy. Primero porque esta semana, bueno, la semana pasada y parte de esta tuve el privilegio de poder ir al Redil, que es un lugar muy especial para nosotros. Y si alguno aún no ha ido, yo les invito a que desde ahora se anoten para ir al Congreso. Y allí estuvimos muchos de nosotros en vacaciones con propósito. ¿Quién fue a vacaciones? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasamos? Súper bien, súper bien. De verdad que es un tiempo donde estamos juntos como hermanos en armonía, estamos disfrutando de los juegos, la comida, la presencia de Dios y ese sentimiento de familiaridad que nos caracteriza como iglesia. Y también hablando un poquito de familia, yo estoy muy contenta, muchos saben ya que mi madre llegó ayer y estoy súper feliz por eso. Y bueno, no me puedo quejar porque se queda un mes y medio, o sea que comeré bueno estos días. Y bueno, allí en el Redil, cuando me dijeron de compartir la palabra, yo decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y me ponía a reflexionar y Dios como que me mostraba y me recordaba que la carrera de la fe cristiana, como tantas veces nos han compartido nuestros pastores, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. No es el que llegue primero, sino como dice en 2 de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces Dios lo que nos llama es a ser fiel en guardar la fe hasta el final, no hasta una parte de nuestra carrera, sino hasta el final. Y en esta vida realmente vamos a tener luchas, desafíos, retos. Hay experiencias y eventos que hacen que nuestra carrera además requiera de esfuerzo y de mucha determinación, porque además de eso hay mucha oposición, hay resistencia que muchas veces viene de nosotros mismos a causa de nuestro pecado, de nuestras dudas, de nuestras malas decisiones, pero también muchas veces de las personas que nos rodean. Y también hay muchas experiencias, heridas del pasado que nos han marcado y nos hacen pensar y actuar de una manera que nosotros debemos de batallar constantemente para nosotros poder vencer y avanzar en esta carrera. Y en la Biblia también hay muchos pasajes que dicen que no es simplemente una carrera de resistencia, sino es una carrera de relevos. Y a mí me marcó mucho una predicación de Carlos que él nos compartía acerca de pasar el testigo y él también nos explicaba cómo era la carrera de relevo y es aquella, bueno, para aquellos que nos han escuchado de la prédica se lo pueden escuchar, que está en YouTube. Es cuando, a ver, espero. A ver, espero que no. Vale, pues continúo. Una carrera de relevos es aquella en la que un corredor avanza hasta cierto punto, hasta el trayecto que le corresponde y tiene en su mano una barra que debe de pasar al siguiente corredor para que éste continúe la carrera. Y curiosamente, como nos compartía Carlos, esta barra, este tubito, no sé si lo habrán visto, se llama testigo o testimonio. Y así es la carrera cristiana. Es que de una generación a otra Dios nos llama a nosotros pasar ese testigo, ese testimonio y nosotros compartir la revelación de quién es Él, de su palabra, y cada uno de nosotros debemos de cumplir ese tramo que nos corresponde a lo largo de la historia.
Y yo tengo una pregunta, y la pregunta es, ¿dónde estás en la carrera y cuáles son tus batallas? ¿Qué tan fuerte has asumido el reto de tomar ese testigo y sostenerlo ahí sin importar las luchas, las batallas que tú estás enfrentando? Y es que muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros sentimos temor, sentimos miedo, ya sea por el presente o el futuro, porque no lo conocemos, o pensamos, no, Señor, es que esta batalla es demasiado grande, superan mis fuerzas. ¿Alguno lo ha pensado o solo yo? Entonces, por eso el título de la predicación y es un llamado a la valentía. Y es que Dios lo que busca hacer es hacernos ese llamado, a nosotros ser valientes y nosotros confiar plenamente en Él a través de las batallas, los retos, las adversidades que con seguridad, o sea, sí o sí, nosotros vamos a encontrar en esta vida. Y resulta que Dios a lo largo de estos meses, ¿se escucha? Bueno, a lo largo de estos meses Dios me ha ido hablando mucho con la vida de Moisés, y estuve haciendo mis devos en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos esos. Y Dios me fue hablando de una manera especial en la vida de Moisés. Y había un... Sí. No. Mejor. A ver si lo tengo encendido, sí. Y me estuvo hablando mucho a través de la vida de Moisés. No se escucha. Yo creo que esos son mis nervios. Ya. ¿Con este? A ver, pues continúo. Y me quedé en... ¿Se escucha? Y me quedé en que Dios me estaba hablando a través de la vida de Moisés, y llegó un momento donde Moisés muere. Tristemente yo no quería que llegara este momento, pero llega esta parte y paso al libro de Josué. Sin nada. ¿Cómo? Sin nada, o sea, O sea, no funcionan los micros. Vale. Pues me acaban de decir que no, ya sí, no funcionan los micros. Pues sigo así, saco voz. Me voy a imaginar que estoy en PKPC. Entonces, después que paso por Moisés, continúo con la vida de Josué, y resulta que estoy empezando Josué, y dice en Josué 1, del 1 al 2, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces aquí vemos a Moisés, uno de los mayores líderes de la historia de Israel, aproximarse, llegar al final de su carrera, y es donde muere. Y en Deuteronomio 31, a sus 120 años, Dios le informa que su muerte está cercana y le encarga a Moisés pasar el testigo a una nueva generación que iba a estar representada por Josué. Entonces, a mí me llamaba la atención dos cosas de esto. La primera es que Dios no solo conocía los días de Moisés, Él los determinó y los fijó ya. Ahí podemos ver la sabiduría y la soberanía perfecta de nuestro Dios. Y cuando Moisés cumplió el propósito que tenía aquí en esta tierra, ahí terminaron sus días. Y segundo, Moisés muere, pero la obra no se detiene. Dios ya tenía un plan perfecto para continuarla sin ningún tipo de contratiempos. Y ahí podemos ver que Dios escoge a quien Él quiere para llevar a cabo su obra. Y de verdad que al menos a mí esto me da mucha confianza y mucha paz, saber que esto no se trata de nosotros. Hola. A cabo su obra. Entonces, aquí podemos ver también que Josué conoció a Moisés cuando éste era joven e inmediatamente se convirtió en su ayudante durante casi todo el trayecto, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, y transcurrieron 40 años
desde que ellos salieron del desierto hasta que ellos se echaron a esta orilla de la promesa, pero no era simplemente llegar y Dios le iba a dar la tierra, ellos debían de conquistarla. Entonces, ahí podemos ver que Moisés cumplió su parte y tristemente no entraría a la tierra prometida por decisión de Dios y también por consecuencia de su pecado, de él haber distorsionado la imagen de Dios cuando golpeó la roca en Meriba. Y a mí también me gustó mucho una predica de Quique que hablaba de esto. Y ahora, ¿qué pasa? Josué es delegado para conquistar la tierra y continuar liderando al pueblo. Entonces, Josué no solo requiere de armas, no solo requiere de tener caballos, de un ejército preparado, sino que él debía de enfrentar esto con la ayuda de Dios, obviamente, y de desarrollar en él una fortaleza de carácter y valentía para él poder dirigir, pelear y poder serle fiel a Dios. Y ese es el llamado que Dios le estaba haciendo a Josué, pero es un llamado que te hace a ti y me hace a mí, de ser fuerte y valiente. Y yo me pregunto, ¿realmente Josué estaba preparado para tal encomienda, para tal llamado? Yo me imagino que él debía de pensar, mira, es que me quedo corto ante tal llamado. Y también me pongo a pensar cuáles eran las razones, cuál era el fundamento para él poder cumplir el llamado que Dios le hacía. Y algo muy importante es que Dios nos prepara previamente para cuando llegue el llamado a ser valiente. No es que Dios simplemente nos tira a la piscina y búscate la vida, sino que Dios nos prepara, y así mismo hizo Dios con Josué a través de la vida de Moisés, que fue preparando a Josué para él poder asumir tal reto. Y podemos ver esto en varias ocasiones. Una de ellas está en Éxodo 17, del 8 al 15. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea que iba ganando. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces ahí podemos ver cómo Josué entendió que la batalla es del Señor. A medida de que la vara estaba arriba, ellos iban ganando, y cuando estaba abajo iban perdiendo. Entonces ahí Josué entendió que no se trata de mis fuerzas, sino que la batalla es Yahweh el que la pelea. En otra ocasión también podemos ver Números 11, cuando el pueblo se queja en contra de Moisés y le empieza a decir, mira, hubiera sido mejor que tú no nos hubieras sacado de Egipto, ya estamos cansados de comer maná, ya esto es maná, maná, maná todo el día. Y ellos le pedían a Moisés, danos carnes. Y ya Moisés estaba agobiando y sentía que no podía más con ese pueblo. Y le dice al Señor, Señor, no puedo soportar esta carga solo, es demasiado pesada para mí. Así que Dios le dice que escogiera a 70 hombres. Y en el versículo 17 dice, Números 11, 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces ahí podemos ver cómo escogieron 70 hombres, Dios puso el mismo espíritu y dice que ellos empiezan a profetizar. Sí. Y dice que ellos empiezan a profetizar, empiezan a proclamar cuál era la voluntad de Dios para el pueblo.
Y resulta que después salen y se quedan 2 más de los hombres profetizando y proclamando la voluntad de Dios. Y en el versículo 28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta, y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Y en ese momento, ¿qué pasó? Josué entendió que el siervo de Dios no estaba llamado a robarse el show, a ser el centro de atención, sino a ponerse detrás del telón y cumplir la voluntad de Dios. Él entendía que Moisés entendía que no se trataba de él, sino que se trataba de Dios y de su gloria. También otro de los momentos de Josué es Josué a la puerta del tabernáculo, y en la Biblia dice que muchas veces se iba Moisés a la presencia de Dios y Josué se quedaba ahí en la puerta del tabernáculo, y me imagino que escuchaba las conversaciones entre Moisés y Dios y tal. Y una de las oraciones que él escuchó fue cuando Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eso lo vemos en Éxodo 33. Y antes de eso, Dios le había dicho al pueblo, le había dicho a Moisés que el pueblo no iba, que ese pueblo era demasiado rebelde, era demasiado terco, eran duros de servir, y que lo mejor era que Dios no fuera con ellos, porque me imagino que Dios se lo podía cargar en cualquier momento. Entonces le dice Dios a Moisés: mira, es mejor que yo no vaya, así que mejor es que yo mande un ángel para que los guíe, para que vaya adelante. Y algo que dijo Moisés le dijo a Dios: Señor, yo no necesito un ángel, yo te quiero a ti, yo quiero tu presencia. Yo sé lo que es estar contigo, yo sé lo que pasa cuando tú nos acompañas, los beneficios que hay al estar contigo. Y le dice: por favor, ven con nosotros, o si no, no nos movemos. Y cabe resaltar que no era en cualquier lugar que estaba el pueblo de Israel. Ellos estaban en medio del desierto, en medio del calor, pero Moisés prefería estar en el desierto, pero con la presencia de Dios, en vez de estar en la tierra prometida sin él, sin su presencia. Y ahí podemos ver la centralidad de Dios para Moisés, y lo que está viendo Josué y está valorando. Él decía: mira, la presencia de Dios es lo más importante que podemos tener. Y yo me hacía la pregunta, y la quiero hacer hoy aquí: ¿qué tan importante es la presencia de Dios en nuestra vida, en mi vida? Muchas veces, ¿qué pasa? Que yo me conformo con la tierra prometida. Yo me conformo si me va bien en el trabajo, si tengo un buen trabajo, si tengo suplidas todas mis necesidades, que no haya muchos problemas. Pero ¿qué pasa? Que estoy alejado de Dios. Si Moisés hubiera bajado, nos dice: pero tú estás loco, yo prefiero la presencia de Dios, yo prefiero estar en carencia, yo prefiero estar pasando trabajo, estar en dificultad, pero que Dios esté conmigo. Porque para Moisés Dios lo era todo, era su salvación, su esperanza, era todo. Entonces, para ti, para mí, ¿realmente la presencia de Dios lo es todo? ¿O nosotros simplemente nos conformamos con andar por ahí, hacer lo que nosotros queremos, o seguir los patrones de este mundo? ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y nosotros? ¿Será que nos parecemos más a Moisés o no? Entonces, esta es la preparación, parte de la preparación que Dios tuvo con Josué antes de decirle: sé fuerte y valiente. Él le enseñó que las batallas no solo se ganan con un buen ejército, no se ganan con armas, no se ganan con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Y algo que entendía Moisés y que entendió luego Josué es que la presencia de Dios no es opcional, sino que es indispensable para su pueblo. Y esos conceptos ellos lo tenían muy claro. Entonces, otra pregunta es: ¿qué es lo que Dios te ha enseñado a ti?
Y la historia de tu vida, la historia de mi vida, ya sea buena o mala, no ha sido un desperdicio para el Dios de los ejércitos, que ha preparado nuestro pasado para que nosotros en el día de hoy también seamos valientes. Entonces, cuando llegan los problemas, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? Cuando tengo que pagar algo, lo primero que hago es mirar mi cuenta, o como padres, como líderes, ¿qué hacemos? Nos presentamos a Dios en oración y le decimos: Señor, mira, yo no sé cómo hacerlo, pero hazlo tú. Entonces, ya hemos hablado un poquito de la preparación que Josué tuvo y ahora vamos a pasar al llamado a la valentía. Y este llamado es un llamado a mostrar firmeza de carácter más que el despliegue de nuestras habilidades, porque muchas veces nosotros decimos: mira, yo soy bueno en esto, en esto, en esto y en esto, yo lo puedo hacer. Pero cuando no somos buenos para ciertas cosas, ¿confiamos en nosotros o confiamos en Dios? Y este llamado es repetido por Dios y Moisés en 5 ocasiones. Podemos verlo en varios pasajes. Uno de ellos es Deuteronomio 31:7 y Deuteronomio 31:23, que Dios le dice: sé firme y valiente. Lo volvemos a ver en Josué 1:6, sé fuerte y valiente. En Josué 1:7, solamente sé fuerte y muy valiente. Y Josué 1:9, para que no le quedara duda, Dios le dice: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. Entonces, ¿qué implicaba el llamado a Josué para él poder ser fuerte y valiente? Él le tocaría enfrentar enemigos, y no cualquiera, enemigos fuertes, más poderosos que ellos. También le tocaría sustituir a Moisés, no a cualquiera, a Moisés, el líder más importante en ese momento, y también liderar a un pueblo como Israel, que no era trabajo fácil. Entonces, la mayoría de las batallas que Josué iba a enfrentar no se ganarían ni con espada ni con caballos, y así mismo pasa con las mayorías de nuestras batallas, para no decir todas, pero sí todas. No se ganan con recursos humanos temporales, sino que se ganan con las verdades eternas del cielo, creyendo y confiando en Dios y en su palabra. Y yo me pongo a pensar, y Josué tendría los mismos, o sea, tendría más retos internos que externos. Y los retos de Josué tal vez iban a ser la duda, la incredulidad, la ansiedad, las preguntas continuas en su mente: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder superar esta batalla? Pero el llamado de Dios es el mismo, y es nosotros desarrollar una firmeza en nuestro carácter, y esto solamente se logra conociendo de Dios y conociendo su palabra. Yo no puedo decir que tengo un carácter como el de Cristo, o espero tener un carácter como el de Cristo, si yo no le conozco a Él, si yo no paso tiempo con Él, si yo no medito en su palabra y me deleito en su presencia. Y Dios lo que nos llama es a una vida de fe y total dependencia de Él. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál podría ser las razones o la base para nosotros poder ser valientes? Y es que cuando Dios nos llama a ser valientes, no nos manda así: sé valiente y ya está, sino que Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros lo hagamos, para que nosotros en nuestro día a día, en nuestro caminar, nosotros podamos responder ante tales situaciones, ante tales batallas. Y cuando Dios nos pide algo, siempre nos brinda todo, absolutamente todo lo necesario para nosotros poder cumplirlo. En Josué 1, del 6 al 9, es uno de mis versículos favoritos. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, qué mayor confianza, qué mayor seguridad es saber que Dios estará con nosotros en cualquier situación, en cualquier momento. Y algo también que Dios nos dice, mira, ya yo te di la ley, ya yo te di el libro, el manual de instrucciones por el cual te debes de regir. Yo lo que espero es que tú obedezcas, y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos una vida de obediencia a Él, a su palabra. Entonces, si yo no leo su palabra y si yo no la pongo por obra, va a ser muy difícil que yo pueda vencer las batallas del día a día de la vida. Y es que sus promesas, su ley y su presencia son la base y el fundamento para ese llamado de nosotros poder ser fuertes y valientes. Y Josué, nuestra generación y la que vendrá, realmente nosotros podemos confiar y estar seguros de acuerdo a lo que Él dice, porque Dios nunca cambia, Él es inmutable y Él es nuestra esperanza y nuestra seguridad. Y nuestra mayor motivación para ser fuertes y valientes durante esta generación es mucho mayor a la de Josué en el Antiguo Testamento, porque ahora nuestra verdadera razón, nuestra confianza está en Jesús, en el Jesús del Nuevo Testamento, en que Dios había prometido tantas cosas y todas se cumplieron en Cristo, y por eso nosotros podemos ser valientes hoy en día. Jesús es la personificación de todas, absolutamente todas las promesas de Dios. Y algo que a mí me gustó mucho en estos meses que estuve estudiando el Antiguo Testamento es ver cómo todo se trataba de Jesús, cómo desde Moisés ya era la representación de que iba a venir un Salvador, de que Dios nos iba a mandar a Cristo. Y también en el libro de Josué podemos verlo, y bueno, en toda la Biblia, en verdad. Y Dios es el mismo Dios encarnado que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días, y sus promesas, su ley y su presencia están seguras en Cristo. Y al final, si nos ponemos a reflexionar verdaderamente qué es la valentía es la fortaleza para nosotros poder afrontar el peligro, el miedo, la dificultad que se nos presenta a lo largo de nuestra vida. Y a lo largo de la Escritura podemos ver que Dios es el que nos anima, el que iba animando a su pueblo a ellos ser valientes, porque Él estaría con ellos. Y este mandato para nosotros poder ser valientes, o para ellos, los que estaban representados en la Biblia, por lo general siempre iba acompañado de una instrucción, de un mandato que parecía imposible, que parecía difícil de lograr. A los ojos humanos es como, no puedo, no se puede. Y eso nos hace ver que Dios sabe cuán frágiles, cuán débiles nosotros somos en nuestras fuerzas, y cómo nosotros vemos que muchos desafíos, muchas cosas nos quedan demasiado grande, el desafío es demasiado grande. Y cada vez que yo siento eso, o ellos sentían eso, nosotros debemos de recordar cuáles son las razones por las que nosotros podemos ser valientes. Una de ellas es porque Dios está con nosotros. Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin, y qué mayor seguridad que esa. Dios conocía los desafíos, Dios conocía a todo lo que Josué se tenía que enfrentar a lo largo de ese trayecto para ellos poder conquistar la tierra prometida.
Dios ya sabía lo temible que iba a aparecer ese enemigos, cómo ellos se iban a ver como hormiguitas delante de ese ejército, de esos ejércitos, de esos pueblos tan numerosos y poderosos. Pero como el Señor iría con los hijos de Israel, Josué podía avanzar con tranquilidad, con confianza, y él podía estar seguro y confiar en que él no estaba solo, sino que el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, era el que iba a librar las batallas por ellos. Y ellos no lo harían por su cuenta, sino confiando en que Dios era el que luchaba por ellos. Y a mí me encanta leer todas esas historias, como todos esos pueblos eran enormes, pero Dios se encargaba de que si ellos confiaban en Dios, Dios les daba la victoria. Y otra razón por la que nosotros podemos ser valientes es por las experiencias pasadas. Y una de mis historias favoritas de la Biblia, uno de mis personajes favoritos es David. David, ese joven que empezó como un pastor de ovejas, es un ejemplo perfecto de valentía, pero no por sus fuerzas, sino por la experiencia que él ya tenía con el Señor. Entonces, él se ofreció voluntariamente para enfrentarse contra el gigante, contra ese Goliat, contra alguien que era casi imposible de derribar. Pero algo que David sabía es que Dios había estado con él antes, y su respuesta al incrédulo rey Saúl fue: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y es que David se enfrentó con valentía ante este desafío tan grande, pero él estaba confiando en Dios. Él no estaba confiando ni en sí mismo, porque David era pequeño, Goliat era gigante, sino que él estaba confiando en la fortaleza que venía del Señor. Y por eso era que él podría salir, que él iba a salir victorioso. Y esta valentía de David a mí me encanta, porque no es una valentía que era por arrogancia, no era, mira, yo soy el mejor, yo aquí esto lo he hecho antes. No, lo que él se preocupaba más era que él tenía esa convicción y esa certeza de que el honor de Dios estaba en juego. Para David era más importante el honor de Dios, la gloria de Dios, que el pueblo pudiera decir, mira, David venció a Goliat. Y por último, es que los planes de Dios nunca fallan. Independientemente de lo que parezca, de lo que nosotros podamos estar viviendo, de lo que otros digan, el mundo diga, nosotros podemos estar tranquilos sabiendo de que Dios tiene el control de cada situación, de cada batalla de nuestras vidas. Y a pesar de que nosotros podamos estar enfrentando dificultad, estar atravesando momentos difíciles, nosotros podemos estar seguros de que Dios no se intimida. A Dios nada le toma por sorpresa, sino que Él está actuando para cumplir sus grandes planes. Y los planes de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por eso nosotros podemos estar seguros en cualquiera que sea nuestra circunstancia, proceso o batalla que nosotros estemos luchando y estemos librando. Y esa confianza de saber que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, que si yo amo a Dios, si yo amo hacer su voluntad, Él es el que va a obrar en cada circunstancia de nuestras vidas. Y ese conocimiento que yo tengo de Dios es lo que me lleva a yo poder ser valiente. Y cuando Dios me está diciendo, mira, comparte acerca de la valentía, de lo que es ese relevo, porque yo lo veía cada vez que yo voy al redil, yo no sé, es un lugar súper especial, y yo puedo ver y puedo recordar, puedo escuchar cómo nuestros pastores nos cuentan, mira, esto al principio era así, no había esto, no había lo otro, y ya es el cuarto año yo yendo al redil, y yo decía, wow, de verdad que ha cambiado mucho. Y
y también otra cosa que me sorprendía mucho es ver niños que yo tuve en PKPC, ahora radicales, y yo decía, wow, Señor, una generación empieza y otra la continúa. Ya ver también cómo los hijos de los pastores van como tomando ese relevo, cómo Dios nos llama y podemos servirle en su obra, y cómo dentro de 10, dentro de 15 años, esos niños, esos jóvenes van a estar también pasando el testigo a otras personas. Entonces yo decía, Señor, yo quiero ser parte de tu obra, yo quiero ver cómo otros te conocen. Y también es el llamado que yo quiero hacerle a los padres de qué estás haciendo para pasar ese testigo a tus hijos. Yo de verdad que para mí es un honor tener a mi mamá aquí y yo decir, wow, dije que no iba a llorar. O sea, ver su ejemplo, y lo que yo soy es gracias a ella, gracias a mis padres, gracias a los pastores maravillosos que Dios nos ha dado. Entonces yo decir, Señor, yo quiero que cuando yo tenga mis hijos, yo poder dar ese testimonio, yo poder de lo que recibí por gracia, también dar por gracia, y que eso que tú estableciste, yo también pueda llevarlo a cabo en otros. Así también como nosotros tenemos discípulos que yo estoy haciendo para marcarlos, y es de verdad una gran satisfacción poder estar dentro de los planes de Dios, de que Dios nos tome en cuenta para nosotros llevar a cabo su obra y para nosotros compartir su verdad. Y bueno, lo que decía, yo le decía, Señor, no sé cómo me pones a hablar acerca de la valentía, porque sinceramente no es uno de mis puntos fuertes. No sé si es por temperamento, si por crianza, si por lo que sea, pero yo le decía, Señor, yo quiero aprender que es tu presencia en mí, es lo que tú puedas hacer, porque en mis fuerzas yo soy muy débil, yo soy muy temerosa, muy miedosa, pero yo le decía, Señor, si yo entiendo que tú estás de mi lado, yo prefiero decir como Moisés, si tu presencia no va conmigo, prefiero quedarme. Y es como meditar en esa palabra, Señor, yo te busco porque quiero llegar a la tierra prometida, o yo te busco porque quiero estar en tu presencia. Yo te sirvo porque, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? Porque muchas veces estamos detrás de Dios por sus beneficios, pero Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos. Y en esta mañana yo te invito a tú decirle, Señor, yo prefiero tu presencia antes que cualquier cosa. Yo decido ser valiente porque tú vas conmigo, porque tú eres el que me sostienes. Y eso es como la mayor satisfacción, saber que Dios está con nosotros. Y Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias.